Qué hermoso que es estar en su casa. Amén. ¿Cuántos disfrutan de este tiempo, de este momento? Disfrutar de estar en la casa del Señor, de cantarle, de adorarle, de escuchar la voz de su Espíritu, no solamente en la predicación de la palabra, sino desde el momento que entramos a este lugar y estamos adorándole al Señor, ya su Espíritu Santo nos habla. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a seguir edificándonos en la palabra, instruyéndonos. Estamos estudiando las 7 dispensaciones. Ya hemos visto la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, y esta noche vamos a entrar en la de la ley. Decíamos que las dispensaciones son etapas de la historia donde el hombre es probado en relación a una revelación específica de Dios para la humanidad. La intención de Dios era gobernar la humanidad y que el hombre solo disfrutara de los beneficios de vivir en obediencia, de la comunión con el Señor. ¿Cuántos saben que la comunión con Dios trae beneficios? En todos los aspectos, comenzando en lo espiritual, pero también en el cuerpo, en la salud, en la provisión también. En ese tiempo no necesitaban un sueldo, no necesitaban un trabajo formal. Era ir y recoger lo que Dios había dado orden que creciera y comer. Había un montón de frutos. Yo imagino incluso que en ese tiempo los sabores eran mejor, eran más intensos, todo recién creado por Dios, ¿no? Después el hombre metió la mano hasta en la naturaleza y empezó a experimentar con la genética y empezó a tratar no solamente las carnes, sino las frutas, las verduras, con métodos para que duren más tiempo, pero que afectan a la salud, que alteran los sabores. Quien haya comido un tomate arrancado de una planta que por ahí alguien plantó en su casa, como ha sido en algún año en nuestro caso, y cuando usted come un tomate de verdulería que viene de cámara, no es lo mismo. Ese sabor dulce, ácido, potente que tiene la fruta natural, ¿no? Porque el tomate es una fruta. Jugoso, sí. Era el diseño de Dios, lo natural, lo que Dios había creado. Y el hombre falló. En esa etapa fue probado ¿con qué? Con una sola prueba, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y no la pasó el hombre. Falló. Fue el hombre el que falló. Podríamos decir, Dios quiso, hoy meditaba y digo, ¿cómo cambian los significados según las palabras? Uno podría decir, Dios quiso reinar en el mundo a través de esto, aquello, lo otro, y no pudo. No es Dios el que no pudo, porque Él es el omnipotente. Dios le dio la oportunidad al hombre de permitirle reinar a través de las diferentes dispensaciones y el hombre no pudo. El hombre falló, porque si el hombre no hubiera fallado, el reino de Dios hoy estaría establecido en la tierra y no sería Satanás el que gobierna este mundo, con todas las consecuencias nefastas que podemos ver, observar y hasta sufrir muchas veces, ¿no? Entonces, a través de la conciencia el hombre falló, fue probado, de la inocencia, luego fue probado a través de la conciencia. Dios le da la oportunidad al hombre nuevamente de ser él quien gobierne, pero ahora a través de la conciencia, porque el hombre tenía discernimiento del bien y del mal, el hombre falló. Luego el Señor dijo, el hombre no se puede gobernar a sí mismo, necesita autoridades, necesita leyes, necesita reglas para vivir ordenadamente y que no se maten y no se coman unos a otros. Necesitan reglas. Gobierno humano. Los gobiernos humanos fallaron. Les recuerdo algo que aclaramos el miércoles pasado. Si bien la monarquía en Israel llegó muchos años después, llegó durante la dispensación, esta que vamos a ver ahora, la de la ley, pero los gobiernos humanos ya existían. Las naciones de la tierra ya tenían reyes. Luego, cuando se forma Israel, Dios gobierna a Israel a través de los jueces, ¿sí?
La monarquía ya existía en el planeta. De hecho, ese término que expresa el pueblo de Israel cuando le dice a Samuel, queremos un rey como las demás naciones de la tierra. Ya existía el gobierno humano con ese formato, ¿no? Volvió a fallar, los gobiernos son corruptos, gobiernan más para sus propios intereses que para los de la sociedad. La Biblia lo dice los reyes se enseñorean de los pueblos. ¿Mm? Y dice también, y se hacen llamar a sí mismos benefactores. Ellos te muestran qué buenos y qué generosos que son cambiándote las luminarias de una cuadra. Y lo hacen con nuestra plata. ¿Sí? Bueno, así ya era antes, desde aquellos tiempos era así, ¿no? Una vez me acuerdo que se le preguntó a alguien que tenía que ver con las obras en las autopistas en Buenos Aires y decían, ¿por qué se ponen con las grúas y los conos a cambiar luminarias en horas pico, cuando es un desastre el tránsito? Hay partes que tiene 5 o 6 carriles y están todos atorados de autos, y dice, porque hay que hacerlo en el horario que mayor cantidad de gente lo vea. Gobierno humano. Están los más o menos malos y los muy malos. El hombre, en definitiva, a través del gobierno humano, volvió a fallar. Dios le da la oportunidad. Yo puedo gobernarlos a través de una autoridad. La autoridad se corrompe o no presta atención a Dios. De hecho, en los periodos que fueron cortos, en los cuales hubo reinos, gobiernos, que temieron a Dios, como fue el caso de David, por ejemplo, el más conocido, el más afamado, al pueblo le iba bien. Pero también David cometía errores y el pueblo ligaba. Cuando se pone a censar el pueblo sin la autorización de Dios, lo hace por una cuestión de orgullo personal, porque él quiere demostrar el poderío militar que tiene. Dios no le había ordenado. Dios era el que tenía que autorizar un censo, no era el rey. Porque el rey administraba al pueblo, pero el dueño del pueblo fue y es siempre Dios. Y vino un castigo muy grande, vino una mortandad, vino una peste. ¿Y vino sobre quién? Sobre el pueblo. Gobiernos humanos. Luego vimos el miércoles pasado la promesa. Toda la responsabilidad cae sobre un hombre que es Abraham. Y Abraham, si bien tuvo, como todo ser humano, en el medio, en el proceso, tuvo algunas fallas, pero en la prueba de fuego, Abraham demuestra que aún con las limitaciones humanas, podemos obedecerle a Dios, podemos pasar la prueba. Y esa dispensación quedó como en suspenso y luego viene la otra etapa que es la de la ley. Pero esa dispensación de la promesa es muy especial porque decíamos el miércoles pasado, es la que tiende el puente a la gracia, que es la dispensación en la cual estamos actualmente. Por ese hombre que fue llamado Padre de la Fe, el Señor lo honra de esa forma, llamándolo Padre de la Fe. ¿Sí? Luego viene de ahí, de su descendencia, de sus lomos, viene el Mesías. Y viene de ahí el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. La etapa de la ley, vamos a ir a Éxodo capítulo 19, el segundo libro de la Biblia, de la Torá. Éxodo capítulo 19. Esta etapa comienza con la promulgación de la ley en el monte Sinaí. El comienzo está bien marcado, ahí es donde empieza la dispensación de la ley y culmina en el Calvario. Porque la vida de Jesús fue el tiempo de transición, donde se empezó a mezclar. La ley empezó a anochecer, lo voy a explicar de esta forma, y empieza de a poco a asomarse el sol de la gracia, el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Toda la literatura rabínica, judía, siempre relacionó el verano y el sol con el Mesías. Y la palabra de Dios, la Biblia, por supuesto. Empieza como a venirse la noche con la ley y empieza a amanecer la gracia.
dice que hasta Juan, el Bautista, que era contemporáneo de Jesús, fueron la ley y los profetas. En el tiempo que Jesús desarrolla su vida y su ministerio en la tierra, regía la ley. Y Jesús cumplió la ley. Por eso Jesús le dijo a los fariseos que lo acusaban, dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Hay que estar muy atentos a estos detalles. Cuando termina de culminar definitivamente el tiempo de la ley, la dispensación de la ley, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y cuando resucita al tercer día, el sello. Listo, todo está completado. Y desde ahí viene este tiempo maravilloso que en la literatura profética bíblica se lo conoce también, si los que hacen apunte pueden ponerlo ahí, en la dispensación de la gracia. Todavía no estoy ahí, me estoy adelantando un poco, hoy vamos a estudiar la ley, ¿no? Pero es la que se conoce también como el tiempo de los gentiles. Por un par de detalles que no vamos a entrar ahora porque no es la materia de estudio, pero bueno, ya vamos a llegar a la gracia, ¿no? Ahí donde termina la ley, en el Calvario. Éxodo 19, versículos 1 hasta el 6, vamos a leer. Ahora el Señor le da la oportunidad al ser humano de reinar. Primero fue a través de la inocencia, el hombre falló, después la conciencia, el hombre falló, gobierno humano, el hombre falló. Ahora Dios dice, yo quiero reinar en el mundo a través de Israel. ¿Por qué era que el Señor le promete que si obedecen, que si andan en sus caminos, serás cabeza y no cola? Cabeza de naciones. Porque la intención del Señor, y Dios le da esta oportunidad ahora al pueblo de Israel, ahora sí, esta dispensación está conectada con Israel. Voy a reinar en el mundo a través de ustedes, no solo de sus reyes, de ustedes, todo el pueblo. Ahora lo vamos a ver porque lo dice la Biblia. Ya no a través del gobierno humano, los gobiernos humanos siguen, pero yo voy a reinar a través de ustedes, si ustedes cumplen mis leyes. Ahí estaba la condición, ¿no? Éxodo 19 del 1 al 6, vamos a leer, dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí el primer día del tercer mes de haber salido de Egipto. O sea, los 3 meses que salieron de Egipto llegan al Sinaí. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto del Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes, condicional, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán, dice la versión 60, mi especial tesoro. Aquí dice, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Que esto es algo que hay que aclarar. El Señor no separa, el Señor distingue. Es diferente. No es que Dios separa o hace acepción de personas, Dios distingue. ¿A quién está distinguiendo? A un pueblo que le tiene que obedecer. Lo está distinguiendo de naciones politeístas, paganas, sin cultura, muchas de ellas criminales, asesinos, que sus prácticas paganas era sacrificar a sus hijos, las orgías y todo tipo de desenfrenos. Dios distingue, dice, ustedes tienen que ser distintos. Por eso el creyente no puede ser como el mundo. No debe, no puede. Se tiene que sentir mal siendo como el mundo. No podemos hacer lo mismo, tener el mismo tipo de vocabulario, las mismas charlas, las mismas costumbres que el mundo tiene, porque entonces el Señor no estaría reinando en nuestras vidas. Este mundo lo gobierna Satanás
Pero en la iglesia de Cristo está el reino de Dios. Por eso dice, prediquen que el reino de Dios se ha acercado. No es absoluto, será absoluto en el gobierno milenial, gobierno mesiánico. Pero hoy está en el pueblo de Dios y el Señor saca del reino de las tinieblas al que acepta a Cristo y lo introduce en el reino de los cielos, en el reino de la luz, donde nosotros por la gracia del Señor entramos. ¿Cuántos dicen amén? Yo entiendo que por la gracia no lo merecía, pero por su gracia vi la puerta, ahí sí podemos decir vi luz y entré. Vimos la luz de Cristo y entramos en este camino glorioso. Gracias al Señor. ¿Cuánto tenemos para agradecerle a Dios? Ahora el pueblo le dice, ustedes van a ser mi propiedad exclusiva, ustedes van a estar distinguidos del resto de la tierra, ¿sí? Aunque, dice, y aclara el Señor, para que nadie le quede alguna confusión, aunque toda la tierra me pertenece. Yo le había dado el reino al hombre, le di el principado. El príncipe de este mundo era Adán, con su esposa Eva. Ellos fallaron y le cedieron a Satanás. Entonces el Señor, que es legal, es un juez justo y correcto, le quita al hombre el principado y se lo da al enemigo, que fue el que ganó la batalla, que se la ganó al hombre, no a Dios. Porque Dios es legal. Cuando Satanás tienta a Jesús y dice, si me adoras, todos los reinos de la tierra yo te voy a dar, porque a mí me fueron entregados. ¿Quién se lo entregó? Dios lo permitió, porque el hombre lo perdió. Por eso a través de Cristo vamos a la recuperación de todas las cosas. Amén. A la recuperación de todas las cosas. Por eso el Señor dijo, ustedes serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Y ahí el Señor está tirando un vislumbre de la gracia también, porque la gracia está revelada en el Antiguo Testamento. Está. Ustedes serán para mí, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. El Señor aquí está revelando, fallaron con la inocencia, con la conciencia, con el gobierno humano. Ahora yo llamo a todo el pueblo, que todo el pueblo sea una nación santa, que me obedezca, y yo voy a reinar en la tierra a través de ustedes. Si bien el pueblo de Israel falló, pero Dios es el que está cubriendo siempre las faltas del hombre, ¿no? Porque si vamos al caso, de este pueblo salió lo que nosotros hoy tenemos, la palabra. La palabra salió de Israel. Este es un libro judío, proyectado a toda la humanidad, pero también de Israel salió el Mesías. Porque Jesucristo, hombre, era judío. No nos tenemos que olvidar de esa realidad. Y Dios sigue teniendo en alta estima a Israel, aunque hoy, por un corto tiempo, está ahí, en stand-by, porque no aceptan al Mesías, pero sigue siendo el pueblo de Dios. La iglesia fue injertada. Yo siempre enseño esto para que no haya confusión. La iglesia no sustituyó a Israel, fue injertada en el pacto y las promesas. Estamos de gracia. Pablo lo explica bien a los romanos. Le dice a la iglesia internacional, le dice, no te ensoberbezcas, sino teme, con humildad. Bien, en esta etapa de la ley, el Señor le da la oportunidad al hombre de permitirle reinar a través de su pueblo. Cuando vamos al capítulo 20, del versículo 1 al 17, ahí vamos a ver los 10 mandamientos que eran la carta magna del pueblo de Israel y era para toda la humanidad, de un compendio de leyes y estatutos que Dios había establecido, que eran más de 10, ¿sí? Y vamos a ir al capítulo 20, el capítulo siguiente, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 20, 18 al 20. Dice así, porque la ley vino con poder,
La ley vino con truenos, relámpagos. Por eso, en Pentecostés los judíos celebran la entrega de la ley. Nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo, que vino a marcar con poder, con fuego, como vino la ley en el Sinaí, vino a marcar la ley de Dios no en tablas, sino en nuestros corazones. Amén. Vino a grabar con fuego la ley de Dios en nuestros corazones, para que la cumplamos. Entonces dice, ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta, de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Sabían que no estaban bien espiritualmente. Llegamos a tratar directo con Dios, caemos fulminados. Por lo menos reconocían, ¿no? Su falencia. ¿Qué le dice Moisés? No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Y después dice el 21, entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. De hecho, después el Señor le dice, marca un perímetro alrededor del monte, que no suba ninguna persona ni ningún animal. El que ponga un pie ahí muere. Entonces vemos la respuesta del pueblo ante la manifestación de la grandeza y el poder de Dios. La dispensación de la ley fue otra etapa donde Dios probó la obediencia de su pueblo, que había prometido hacer y cumplir todo lo que Él dijera. Volvemos atrás en el capítulo 19, versículo 8. En el 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una sola voz, como un solo hombre. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Mirá, el pueblo dice que va a cumplir. ¿Qué pasó después? Ahora entienden por qué cuando Josué les recuerda la ley de Dios al pueblo y el pueblo tiene la misma actitud y le dice, nunca nos vamos a apartar de la ley del Señor, sino que vamos a obedecer nosotros, nuestros hijos. Josué está así. Dice, esta película ya la vi. ¿Y sabe lo que le dice Josué? Algo que Moisés aquí no se lo dijo, todo recién comenzaba. En esa etapa ya Josué le dice, ustedes son incapaces de cumplir la ley de Dios. No vengan con mentiras. Ustedes son incapaces. Imagino que alguno se habrá ofendido con Josué en ese tiempo, pero el tiempo transcurrió y demostraron que Josué tenía razón. De hecho, Dios promulga la ley y ya sabe que el hombre es incapaz. Dios crea al hombre y ya sabe que le va a fallar, pero el amor de Dios es tan grande que Él lo crea igual. Siempre decimos, Dios crea al hombre para tener un amigo, porque no lo hizo con los animales, ni los vegetales, ni siquiera con los ángeles que ven su rostro todos los días y le sirven. Pero no es porque Dios necesitaba un amigo, Él es el yo soy el que soy, el autosuficiente, Él es el completo. Dios no necesitaba ángeles. ¿Se puso a pensar esto alguna vez? No necesitaba ángeles, no necesitaba humanos que le trajeran dolores de cabeza. Dios en amor, Él crea seres que son falibles, hechos poco menor que los ángeles. No crea que los ángeles son extraordinariamente más grandes que nosotros. Dice que somos hechos poco menor que los ángeles. ¿Usted meditó en esa frase? ¿En esa revelación de Dios? Porque los ángeles también son falibles. Tiene el ejemplo más terrible que es Lucifer. Pero dice que aún en sus ángeles halló necedad, dice la palabra, ¿no? Y dice que un día juzgaremos a los ángeles. O sea, vamos a tomarles cuenta, así como Dios nos toma cuenta a nosotros, le vamos a tomar cuenta a los ángeles.
¿Cómo será eso? No me pregunte, no lo sé. Los detalles Dios los tiene. Dios promulga la ley aún sabiendo que el pueblo que dijo vamos a cumplir todo, no lo iba a hacer. Ya sabemos, en esta etapa el hombre le vuelve a fallar a Dios. Vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 53. Hechos, capítulo 7, versículos 53. Vayan anotando las citas. Aquí Esteban le está hablando al pueblo, principalmente a los fariseos, a los saduceos, y les dice al pueblo: ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. ¿Por qué por medio de ángeles? Dios usó, aquí hay una revelación también. Dios envía la ley, pero los ángeles son los encargados de promulgarla. Dios le da la revelación. Jesucristo es el que revela Apocalipsis, pero usa un ángel para llevarle el mensaje a Juan. En el libro de Daniel, cuando vemos la sentencia a Nabucodonosor, dice claramente Daniel que la sentencia fue puesta a cargo de una raza de ángeles que figura solo en Daniel y que la menciona el libro de Enoc: los vigilantes. Los vigilantes. Cuando yo lo leí en el libro de Enoc me sonó de algún lado, pero dije, no es común en la Biblia. Hasta que en Daniel lo encuentro. Los vigilantes. Es una raza de ángeles que Dios tiene, como los querubines, los serafines y otras razas de ángeles que hay en los cielos. Y dice que Dios le encarga, a cargo de ellos está la sentencia, que es cuando Nabucodonosor pierde la cordura y todo lo que pasó, ¿no es cierto? Y aquí vemos nuevamente el carácter de Dios, el Dios que puede hacer todo solo porque es autosuficiente y es todopoderoso, pero encarga a sus servidores. El Dios que podría revelarse a la gente y decirle: yo soy el Salvador, y predicar el Evangelio, pero nos encarga a nosotros. Porque el Señor nos dice a nosotros: ustedes son redimidos, eran una raza caída y yo los restauré en mi Hijo Jesucristo. Cuéntenle a sus semejantes lo que es ser redimido, lo que es haber estado caído y haber sido levantado por la gracia. En primera persona, cuéntenle a la gente. Por eso es tan importante testificar de Cristo. Es fundamental, es el eje central de nuestra vida, es ganar almas para Cristo. No es cuántos títulos tenemos en la iglesia y demás, y pelearnos por egos y demás, sino traer almas a los pies de Jesús. Aunque sea el hermano que me siento en el fondo toda la vida, pero traer almas a los pies de Jesús. Esa es la ganancia más grande. Por eso el Señor nos encarga a nosotros. Los ángeles cantan y dicen: ellos fueron redimidos, ellos fueron rescatados, tú los sacaste, los escogiste de toda lengua, tribu, nación. Cuando cantan los 24 ancianos, que usted ve en las 60, ellos hablan en primera persona. Pero hay un pequeño error de traducción que la Nueva Versión Internacional lo corrige. En la NBI, los 24 ancianos hablan en tercera persona. Ellos en realidad eran ángeles que están alabando al Señor porque el Señor nos rescató a nosotros. Y si los ángeles alaban al Señor porque Dios nos rescató, ¿cómo no le vamos a alabar nosotros? Denle un aplauso al Señor. Nosotros somos los que tenemos que estar más contentos, más agradecidos, más gozosos, servirle con este espíritu de gratitud a Dios. Amén. Porque fuimos salvados. Gloria al Señor. Los ángeles le adoran porque Él nos salvó. Nosotros éramos los que estábamos en el fuego y el Señor nos rescató. Entonces, ¿cómo no darle gloria al Señor? ¿Cómo no venir a la casa del Señor con expectativa? Tengo la oportunidad otra vez de ir con mis hermanos a cantarle, a agradecerle,
a poner y depositar mis cargas a sus pies, pero no veo la hora, no aguanto la hora de estar. Ese es el espíritu que tiene que haber en nosotros. No el de muchos cristianos, entre comillas, voy a poner las comillas por las dudas, que es otra vez culto. Y si el Señor nos tratara así a nosotros, Señor, ayúdame otra vez con sus novelas. Dios no nos trata así. Dice que su oído no sea agravado, no sea cansado de escucharnos. Amén. Cuanto más nosotros que necesitamos de Él, con gozo, con alegría venimos a adorarle porque hemos sido redimidos. Porque Dios ya sabía que podíamos cumplir o esforzarnos por cumplir algunos puntos de la ley, pero en alguno íbamos a fallar y nos íbamos a hacer transgresores de toda la ley, como lo explica el Nuevo Testamento. Cuán grande el amor de nuestro Dios. Cuán grande es su amor. Y decíamos que esta dispensación se extiende desde el Sinaí hasta el Calvario, en 2 montes. En 2 montes. En un monte comenzó y en otro monte terminó. En el monte Sinaí comienza la dispensación de la ley y termina en el monte Calvario. En el monte de Dios fue provisto. En el monte Sinaí Dios le provee la estructura, le provee lo que el pueblo necesita, el orden, le provee la revelación de la voluntad de Dios, porque la ley es una revelación de lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Y como el hombre no sabe qué hacer con eso, en el monte Calvario le provee la solución a todas las falencias de la humanidad. Le provee el cordero para el holocausto, como se lo proveyó a Abraham. Y yo siempre digo, cómo habló Abraham de forma profética y habló a futuro y dijo: en el monte de Jehová será provisto. Dios tomaba la boca como Dios puede tomar nuestras bocas para decir algo que Dios está poniendo y quizás ni te des cuenta de lo que estás diciendo. Y Dios te está haciendo profetizar. Por eso qué importante que es estar empapado de la palabra, de la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo va a tomar tu boca y va a haber ocasiones donde le estés dando una palabra que quizás para ti sea algo normal, algo que sentiste, que Dios te hizo sentir, y no sabes el alcance que puede tener. Yo les puedo asegurar que los profetas de la antigüedad no tenían la idea del alcance que iba a tener lo que Dios les reveló a ellos. No lo dimensionaban. No lo dimensionaban. No tuvieron la revelación que después tuvieron los apóstoles y que ahora tenemos nosotros. Fíjese que antes los hombres de Dios tenían la idea de que todo lo malo venía de Dios también. Tenían la idea de que Dios de repente tentaba a su pueblo, y hay una diferencia grande entre tentar y probar. Y se decía, y a veces se malinterpreta, un espíritu inmundo salió de parte del Señor, y parece que en el reino de los cielos hay espíritus inmundos. No. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice salió de parte del Señor? Bueno, vamos a recordar otro estudio bíblico. Los cambios en el mundo espiritual, cuando Cristo muere y resucita. Hasta ese momento, Satanás y sus ángeles tenían permiso, si bien ya no vivían en el cielo, ya el Señor los había echado, pero tenían permiso cada tanto de ir a presentarse delante de Dios. Usted lo ve en el libro de Job, ahí está bien claro. Con el sacerdote Josué también. Ahí está bien claro, Satanás se presentaba. Entonces, Dios autorizaba a un espíritu que era del otro bando, autorizaba, porque su pueblo estaba en desobediencia. Entonces le decía, bueno, te permito ir y ser espíritu de engaño en boca de los profetas, porque los profetas también estaban desconectados de Dios. En la época de Micaías, de repente, Micaías hablaba la verdad, lo que Dios estaba revelando y era malo. Y el pueblo nunca quiere escuchar cosas malas. Hasta el día de hoy no queremos. Pero si el pueblo está mal,
Uno no puede profetizar bendición, es imposible. Y todos estaban ahí profetizando bendición y había uno que se había hecho 2 cuernos, no me acuerdo si de hierro o de bronce, y dijo, con estos cuernos vas a cornear a tus enemigos. Y Micaías estaba así, qué trucho que es este, porque quiere quedar bien con el rey. Y cuando el rey le dice, ¿y vos, Micaías, qué tenés para decir? Todo lo que ellos dijeron tienen razón, te va a ir bien. Y el mismo rey se dio cuenta de que estaba siendo irónico. Le dice, no, declárame palabra de Jehová. Bueno, así dice el Señor, el enemigo los va a hacer de goma a ustedes porque están mal, siempre dije, este me profetiza mal. Y si andás mal, Dios no te puede profetizar bien. Y si andás bien, el diablo no te puede infringir mal. Si andás bien, la maldición no tiene efecto. Amén. Esas 2 cosas son importantes. Si andamos mal, por más que me llame evangélico, israelita, de la tribu de Judá, qué sé yo, pero ando mal, no puede venir bien a mi vida. Y si ando bien, el mal que el diablo quiere no me va a llegar y no te va a llegar. Qué importante que es estar en comunión con Dios. En un monte comenzó y en un monte terminó la dispensación de la ley. Ahora, la ley no fue dada para redimir al pueblo. Esto está bien claro, ¿sí? La ley fue dada para hacerle entender su condición de pecador. La ley, por eso la Biblia pone este ejemplo. Mire qué claro, para que todos entendamos. La ley es el espejo. El espejo que te muestra cómo estás. Siempre pongo este ejemplo que es casi infantil, pero es fácil de entender. Te levantás a la mañana, tu rostro no es el mismo que tenés ahora, el mío tampoco. Estás ahí, ¿viste? Que parece que te pasó una oruga por enfrente, por arriba, la oruga de un tanque, ¿viste? Y te mirás en el espejo. Y si te quedás así frente al espejo, tu cara sigue igual. Ahora te higienizás, te lavas los dientes, te peinás, o te das un baño, que esto ya cambia la cosa. Espiritualmente es igual. Esto no es teología profunda, difícil de entender. La ley es el espejo. ¿Qué me muestra el espejo? Mirá la caripela que tenés. Mirá. Mirá cómo estás. Y el Señor dice, mírate. No, yo soy santo y 3 veces santo. No sos santo, mírate. Mírate al espejo. Ahora, ¿qué hago? ¿Me quedo llorando frente al espejo? Viene Cristo y Cristo no es el espejo. Es el jabón de lavadores. Entonces ahí eso me limpia mi condición. Ya agarro el jabón y me meto en la ducha, y salgo renovado. En la vida espiritual es así. La ley me muestra mi condición deplorable, pero el Señor dice, no te quedes así lamentándote. Esta es tu realidad, ¿sí? Por eso primero tenemos que ver la realidad. Hay que predicarle al mundo que está perdido, que está condenado, que tiene asegurado el infierno si no va a Cristo. Pero después viene la buena noticia. Hay una salvación, hay un camino, un solo medio. Pero esa es la buena noticia, la puerta está abierta. Hay una oportunidad para el hombre, hay redención, hay transformación. Pero para que entiendan la buena noticia hay que darle la mala primero, porque hay gente que dice, ay, el amor de Dios, ¿para qué? Yo estoy bien, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. No, para Dios no sos bueno. Mirá al espejo. Por eso la ley es importante también para predicar el Evangelio. Muchos han desdeñado la ley en este tiempo de la gracia. La ley es importante para predicar el Evangelio porque al mundo le tenemos que predicar cuál es su condición deplorable. ¿Cuántos entienden esto? Hay que mostrarles el espejo, decir, miren, para Dios esta es la condición de ustedes. Ahora, la buena noticia es que pueden ser limpiados. Hay un jabón de lavadores. Amén. Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 25. Gálatas 3, 23 al 25.
Dice así la palabra del Señor. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. ¿Qué tipo de prisión? Vamos a detenernos un poquito ahí. Vamos a discernir la palabra. ¿Qué tipo de prisión? ¿Era una prisión maligna, una prisión con condena de muerte? Era una prisión donde el Señor nos encierra para que no nos escapemos hasta que viniera Cristo, para que pudiéramos ser salvos. Si no estuviera esta prisión, entre comillas, ¿no?, como lo ejemplifica el apóstol Pablo aquí, Dios hubiera dicho al hombre: los dejo sueltos, hagan lo que quieran. Cuando lleguen al final de sus días, ahí les está esperando el lago de fuego. Adiós. ¿Entiende usted para qué era esta prisión? Y gloria a Dios que la ley nos aprisionó hasta que vino Cristo, porque el Señor dijo: yo no voy a dejar al hombre suelto. Yo lo voy a tener allí, con la ley, le voy a mostrar su condición. No voy a dejar que pierda de vista cuál es el problema que tiene, para que cuando yo envíe a mi hijo, ellos corran a él. Gloria a Dios por los que pudimos, por su gracia, correr a Cristo. Y muchos más van a correr, ¿eh? Tenemos que tener fe, muchos más van a correr al Señor. Porque el mundo está prisionero, pero no en la ley de Cristo. El mundo está prisionero y esclavo de sus pecados, de sus delitos, de vicios, de adicciones, de depresión, de esto, de aquello, de lo otro. Prisiones destructivas. Y de esas prisiones el Señor los saca. Si ellos quieren salir, la llave la tiene el Señor. Yo te abro. Por eso dice que Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a abrir las puertas de las cárceles, pero no a los delincuentes. A veces se entiende mal la palabra, ¿eh? A los que están prisioneros espiritualmente. A los delincuentes no, y les voy a decir un antecedente bíblico. Cuando vino el terremoto, que Pablo y Silas estaban prisioneros en Filipo, las puertas se abrieron, pero el Espíritu Santo mantuvo un control que ningún prisionero se escapó. ¿Se dio cuenta de ese detalle? Porque Pablo y Silas estaban encerrados por predicar el Evangelio. El resto no. No eran predicadores. Ahí había de todo. Usted imagínese que el Señor diga: yo vine a libertar a los cautivos, abre todas las puertas de las cárceles y sale. Agárrese, se tiene que atrincherar en su casa con una escopeta, porque no va a poder salir a la calle. Hay que entender la palabra del Señor desde la óptica del Espíritu Santo, que es el que nos alumbra para entender qué es lo que Dios está revelando en su palabra. Entonces la ley nos tuvo presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Versículo 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, gloria a Dios, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. La ley es buena. Amén. Sacando todo lo que es lo ritual, lo ceremonial, la ley sigue teniendo vigencia. Pero yo no soy salvo por la ley. Yo no estoy sujeto al guía, estoy sujeto a Cristo. Como usted. Estamos sujetos a Cristo, porque Él nos lleva a la salvación. No es la ley la que me salva. ¿Tengo que obedecer al Señor? Sí. La gracia no es un pase libre al pecado, pero no es la ley la que me salva. Vino esta fe basada en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe está basada no en mis hechos, no en tus hechos, sino en un hecho trascendental que sucedió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. En ese hecho está mi salvación. Ahí tengo todo yo. Ahí tengo todo lo que necesito. Ahí tengo la salvación del alma, la vida eterna, sanidad. Ahí tengo el precio de mi paz. Está en la cruz, no está en la ley, no está en las tablas.
Y cada tanto me viene bien darme vuelta y mirar las tablas de la ley, porque eso me hace correr más a Cristo. Por eso no fue anulado el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Sí como dispensación para la salvación, pero la palabra de Dios, el espejo siempre está ahí, porque nos hace bien mirarnos al espejo y corremos al jabón de lavadores. Amén. Así transcurre la vida del cristiano, nos miramos en el espejo y vamos a Cristo. Gloria al Señor por su gracia. Y no es que a veces la gente no entiende esto. Creen que ser cristiano es estar amargados todo el tiempo porque soy un pecador, porque soy insuficiente, dependo de Cristo. Cuando uno dice así, creen que uno es un inútil, que es inseguro. No, al contrario. Cuanto más dependo de Cristo, más seguridad tengo. Si Dios no anula mi inteligencia, no anula tus capacidades, Dios nos equipó con inteligencia, con capacidades, que hay personas que no la han desarrollado por vagos, problema de ellos. Dios creó al hombre perfecto, dice Eclesiastés, y ellos se buscaron complicaciones. Dios no creó burros, hablando de la humanidad. Ahora, si alguien nunca se instruye en nada y prefiere tirarse ahí a pancho y no esforzarse, no estudiar, no informarse y no formarse, bueno, es problema de cada uno, ¿no? Porque el Señor no anula las capacidades que nos dio. Es más, nos dio talentos y dijo, ustedes encárguense de ponerlos a trabajar, multiplicarlos. Personas que quizás su coeficiente intelectual no es tan alto, pero tienen persistencia, tienen perseverancia, tienen constancia y alcanzan cosas. Otros se duermen en su inteligencia, dicen soy inteligente pero nunca hace nada y ahí se quedó. No. Depender de Cristo no es estar inseguros o no tener autoestima. No. El Señor no ataca a nuestra dignidad. Yo decía el domingo, el Señor lo que ataca es el orgullo, es la arrogancia, la vanidad, no nuestra dignidad. Él dice, todas esas cosas que yo te di, ponelas a mis pies, ponelas a trabajar conmigo y vas a ver que vas a ver resultados. Vas a ver resultados. Así transcurre nuestra vida corriendo al Señor, encontrando respuesta en Cristo, encontrando fortaleza, encontrando la salida a los laberintos de la vida, encontrando luz cuando las situaciones nos sumergen en oscuridad. Así es nuestro Señor. Dice que toda cosa buena, todo don viene de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. ¿En quién no hay? ¿Qué dice? Mudanza ni sombra de variación. En un Dios estable, firme, que dijo algo y no lo borra. Lo que está escrito permanece por la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 10:4. Ahí nomás, un poquito para atrás. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice, de hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Qué sencillo que es el Evangelio. Es tan profundo, tan rico y a su vez tan sencillo. Tan sencillo que si una persona está por morir, nunca leyó la Biblia, no entiende nada, no tiene doctrina, no sabe nada, ni de bautismos, ni de congregación, ni de diezmo, ni de nada, pero entiende que tiene que pedir perdón a Dios por su pecado a través de Cristo, se va salvo. Tan sencillo es. Pero a su vez es tan completo y tan rico que si tenemos vida por delante, el Señor nos dice, tienen que escudriñar las Escrituras. Si el ladrón de la cruz hubiera bajado, hubiera tenido que congregarse con los apóstoles, hubiera tenido que ser fiel a Dios en todas las cosas, hubiera tenido que empezar a escudriñar las Escrituras, hubiera tenido que ser bautizado, compartir la cena.
Porque hay gente que está viva y que pone como excusa al ladrón de la cruz. Pero el ladrón de la cruz nunca se congregó y se salvó. Sí, pero se murió ahí a los minutos. ¿Quién quiere esa posición? Nadie. Yo quiero vivir y servir a Dios. ¿Mm? Así que la ley declinó esa dispensación para establecerse la salvación a través de la fe en Jesucristo. Otro punto es que la ley no justifica, la ley acusa, ¿sí? Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3. Versículo 10 hasta el 14, vamos a leer. Dice, todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces seríamos todos malditos. La gente que hoy, porque hay alguna, no sé si llamarle denominación o religión, que se basan en que sí, Cristo es el Salvador, murió en la cruz, todo bien, pero si no guardás el sábado te vas al infierno. El sábado es Cristo. Nosotros guardamos Shabbat. Cuando alguien te pregunte, ¿vos guardás Shabbat? Sí. Porque el Shabbat hoy no es un día, es un hombre. Él es nuestro descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, cargados, yo os haré descansar. Guardar la ley de Cristo. Amén. Y los que se quieren todavía cobijar, están medio como con un pie en el sacrificio de Cristo, pero el otro pie en si no cumplís la ley, te vas al infierno. Entonces estamos haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo y eso es un insulto. Es un insulto. Le estamos diciendo, Señor, sí, tu muerte está bien, pero si no guardo sábado me pierdo. Por empezar, hay errores doctrinales gravísimos, como por ejemplo, yo lo he explicado muchas veces aquí. Para guardar Shabbat, pregúntele a cualquier judío, tiene que ser circuncidado. Sin ánimos de ofender, lo digo con mucho respeto, pero la palabra de Dios es clara, pregúntele a algún adventista si se circuncidó, pero quiere guardar Shabbat. Los mismos judíos te dicen, estás fuera del pacto. Si querés guardar la ley, tenés que hacer todo lo que dice la ley. Todo. Ahora, cuando estamos en la gracia es el poder que nos da la capacidad de obedecer a Dios. Claro que tengo que tener buenas obras, pero mi fe no está basada en mis buenas obras. Eso es un fruto, no es la raíz del árbol. Las buenas obras en la gracia son fruto, no es la raíz del árbol. Cuando yo pongo las obras como un medio en el cual yo confiar por mi salvación, se transforma en el árbol. ¿Se dan cuenta? El orden de factores, en este caso sí altera el producto. Yo voy a Cristo, baso toda mi fe en Cristo, haga lo que yo haga, lo que hizo Cristo es suficiente. Ahora, cuando estoy en la gracia, estoy en Cristo, Cristo está en mí, ¿y qué dice el apóstol Juan? El que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Qué dice Pablo? Tan didáctico y sencillo, el que robaba no robe más. La gracia genera una transformación, pero ya no con un decálogo o una lista de prohibiciones y obligaciones, sino por el amor. Cristo lo explicó, en amar a Dios y amar al prójimo está toda la ley. Se las hago fácil. Entonces un fruto. Qué hermosa evolución, qué linda dispensación en la que estamos. Muchos dirían, me hubiera encantado nacer en la época de los profetas. A mí no. Créame que no. No había luz eléctrica. Creo que todavía no se comía. Sí, carne asada, los judíos eran pioneros en eso. Eran pioneros.
De hecho, el Señor mandó a hacer una parrilla para poner en el altar de bronce. Eso está en la palabra. Pero eran tiempos muy bravos y aparte no tenían, les repito, no tenían toda la revelación que hoy nosotros tenemos. ¿Vieron lo que les decía? Los grandes hombres de Dios le atribuían a Dios de repente que un demonio salía de parte de él o que Dios tentaba al pueblo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento hay más revelación en los apóstoles y dicen porque Dios no es tentado por nadie ni tampoco tienta a nadie. Hay una revelación más amplia. Yo siempre digo, guardemos la humildad y la compostura, pero hoy usted y yo tenemos más conocimiento de las profecías escatológicas que el mismo Daniel. ¿Usted sabe esto? Porque Dios le reveló cosas a Daniel que ni él entendió. Y de hecho, el Señor le da la orden y le dice, sella el libro porque no es para este tiempo. Y a Juan, ¿qué le dice más adelante? No selles el libro. Empieza cada vez a haber una apertura. El mismo Daniel lo profetizó, la ciencia aumentará. Y siempre se lo atribuimos solo al conocimiento científico secular. No, señor, no es solo eso. No es que estaba mal, estaba bien. Pero hay una visión más amplia. Ahí el Espíritu Santo está diciendo, el conocimiento de mi palabra va a aumentar. Y usted se preguntará, pero pastor, entonces, ¿por qué hay tantos cristianos analfabetos espiritualmente? Que no conocen la ley de Dios, porque no la leen. La respuesta corta y sencilla, porque no la leen, no la escudriñan. Entonces yo puedo tener la luz, pero que dice el Señor, la luz no está para meterla abajo de un cajón. No está para taparla, está para que se manifieste. Bien. Decíamos que la ley no justifica, sino que acusa. Nosotros tenemos justificación por medio de Cristo. Los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente, dice el versículo 11, que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. Qué palabra poderosa. Esta palabra transformó la vida de Lutero. Y a través de Lutero hizo una revolución en la Iglesia Católica e hizo una revolución en Alemania, y esa onda expansiva se extendió a todo el mundo. Y no solo Lutero, Dios tomó gente como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, como Wycliffe, como Canut, como tantos reformistas, que la luz de la palabra los sacó de las tinieblas. Lutero estaba subiendo las escaleras de la catedral en Wittenberg y estaba de rodillas subiendo, haciendo como una promesa, iba a pagar indulgencia por sus familiares muertos, pero él había leído esta palabra y el Espíritu Santo empezó a golpear su corazón y le dice el Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dice que esta palabra le martilló, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y él se dijo, ¿y qué estoy haciendo subiendo de rodillas? Todas estas cosas innecesarias, si ya Cristo murió en la cruz. Y él desistió y dejó de hacer esa procesión y empezó a predicar el Evangelio de Cristo, la palabra sin adulterar, sin agregados humanos. El poder de la palabra es maravilloso. Por eso la gracia está basada en Cristo. Nuestra vida está fundamentada en Cristo porque Él es la palabra. No me voy a cansar de decirlo. Él es la palabra. Él es vivo y la palabra es viva. ¿Se acuerdan ese testimonio de Charles Spurgeon cuando está ya cerca de inaugurar el tabernáculo metropolitano en Londres? Y todavía hay gente trabajando. En ese tiempo no existían, en el año 1800 y pico, siglo XIX, no existían equipos de sonido. Y había que trabajar con la acústica tenía que ser muy buena. Entonces le dicen, pruebe la acústica, por favor. Y él se para en el púlpito y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él podría haber probado aplaudiendo, diciendo, hola, hola, como probamos los micrófonos.
Y el Espíritu Santo toma su boca con esta palabra. Por eso digo, a veces no te das cuenta del alcance que puede tener cuando hay palabra de Dios en nuestra boca. Y empezó a preguntar, ¿se escuchó de acá? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí, listo. Fue una prueba de sonido simple y sencilla. Cuando él está saliendo, un hombre baja de un pintor baja de un andamio llorando. Y le dice, pastor, mi esposa congrega con usted. Yo hablé mal siempre del Evangelio. Yo hablaba mal de usted, hablaba mal de la iglesia, pero cuando yo escuché, porque la paga del pecado es muerte, algo me hizo sentir que yo estaba sucio, que yo estaba perdido. Pero cuando escuché, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, yo sentí que algo entró en mí y me limpió. Y él estaba quebrantado, un hombre duro transformado en un instante por una palabra de Dios salida de la boca de alguien que tenía autoridad, como el profeta cuando la mujer le dice, ahora veo que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Una vida transformada, la gracia, la gracia. Qué maravilloso. Yo me gozo en el Señor porque esta palabra sigue teniendo poder, mas el justo vivirá por la fe. Dígame usted, ¿es mentira esto? Según su experiencia, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo que usted ha experimentado? ¿Qué es lo que está experimentando? Yo digo un gran amén. Vivimos por la fe. La fe es ese puente que te hace pasar del otro lado cuando hay un vacío. Cuando no hay forma, es imposible. La fe me extiende el puente. La fe es la que me hace llegar al Señor no por mis méritos, sino porque creo en lo que Cristo hizo por mí. Creo que todavía tiene poder esa sangre. Yo creo. Gloria al Señor. Aleluya. El justo vivirá por la fe. ¿Y qué más dice? La ley no se basa en fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Si hicieres estas cosas, si no las hicieres, estás perdido. Cristo nos rescató. Qué versículo poderoso este. De la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando yo les digo, hermanos, hasta me da escozor decirlo, pero me animo a decirlo porque lo dice la palabra. Cristo se hizo maldito por nosotros. Pero Él se hizo maldito con mis pecados y tus pecados. Cuando abramos nuestra boca, bendigamos el nombre del Señor. Él es bendito por los siglos de los siglos. Bendecimos el nombre de Jesús, porque llevó mis maldiciones y tus maldiciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Maestro. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham, ahí está, conexión con la promesa, llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Porque nadie puede creer que Cristo es Señor, nadie puede confesar a Cristo como Señor de su vida si no es por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento la ley mandaba hacer sacrificios de animales que eran sombra del sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo. Hebreos, un poquito más adelante. Hebreos, hermosa carta, yo siempre la recomiendo para entender el pase entre la ley y la gracia. Hebreos es maravillosa. Creemos, algunos, no puedo certificarlo, creemos que fue el apóstol Pablo el que la escribió. Por algunos detalles otros creen que no, pero de algo estamos todos de acuerdo, fue el Espíritu Santo el que la inspiró. Y eso es lo importante, ¿no? Hebreos, capítulo 10, versículo 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Esos sacrificios no
no pueden purificar al hombre. Fue algo provisorio hasta que viniera Cristo, vino Cristo, se acabó. Ahora hay algo, abro un paréntesis, un dato de color aquí. Aparentemente, vio que está hablando en tiempo presente de los sacrificios. Esto nos dice que Hebreos tiene que haber sido escrito desde el año 70 para atrás, antes del año 70 después de Cristo, porque en el 70 fue destruido el templo y ya el pueblo de Israel no pudo hacer más sacrificios. ¿Vieron ese detalle? Está hablando en tiempo presente. Los sacrificios que se hacen ahora no pueden purificar al pueblo. Quiere decir que el templo estaba todavía en pie. Antes del 70, después de Cristo, del siglo I. De hecho dicen, y esto no lo dice la Biblia, lo dice literatura judía, lo cual le da más credibilidad todavía. No digo más credibilidad que la Biblia, no me malentienda. Digo a lo que estoy por contar. Se ponía un hilo de grana que después de los sacrificios, después del Yom Kippur, se volvía blanco, se colgaba. No recuerdo bien si en las puertas del templo, pero en una parte del templo se colgaba un hilo color grana y cambiaba de color después del sacrificio. Dios demostraba de esa forma, era una señal física de que había sido acepto el sacrificio en Yom Kippur. Dicen que después de que Cristo murió en la cruz, el hilo nunca más cambió de color. Nunca más cambió de color. Lo escriben los judíos en su literatura, ¿eh? Los que no creen en Jesús. Por eso digo que tiene... Claro, en la época intertestamentaria. Después del sacrificio de Cristo, nunca más. Y otra cosa, se cerraban las puertas del templo a la noche y dice que cuando el sacerdote encargado iba a la mañana, las puertas estaban abiertas. Hay una frase que ellos escriben y dicen, oh templo, ¿por qué nos asustas? Dios estaba dando señales de que ya no hay más segregación social, ya no es más para los judíos, ya no es más las puertas cerradas, las puertas de la gracia estaban abiertas. Dios le estaba mostrando a su pueblo, cabezón, entiendan, el Mesías fue el que trajo la salvación, no hace falta más sacrificio. Hebreos capítulo 9, nos vamos un poquito, una hojita para atrás, versículos 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14. Dice, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Amén. Y como Cristo cumplió en sí mismo la ley, nosotros, al haber creído en Él, nosotros recibimos también el cumplimiento de la ley, la cual de ninguna manera podíamos cumplir con nuestras fuerzas. Mire cómo funciona esto. Si yo no estoy detrás de Cristo, cuando Dios me mira, ¿qué ve? Me ve a mí, como soy. ¿Y qué puedo generarle en mi condición humana a Dios? No otra cosa que rechazo. Cuando Dios te mira a vos, si no estás detrás de Cristo, te ve a vos. Ve tus pecados, ve tus faltas. ¿Crees que de esa forma tenemos acceso al Padre y tenemos entrada libre? De ninguna manera. Pero yo ya estoy caminando el camino del Señor. Si usted no estuviera detrás de Cristo, lo que el Padre ve es nuestra desnudez, es nuestro pecado. Todavía estamos en maldición. Pero como Cristo está en nuestras vidas, cuando el Señor me mira a mí, lo ve a Cristo. Cuando el Señor te mira a vos, lo ve a Jesucristo. Por eso somos aceptos ante el Padre. No es por nosotros, es porque estamos detrás de Cristo. Avanzamos detrás de Cristo. Dice que a través de su carne Él abrió un camino vivo y nuevo hacia el Padre. Si no es por Cristo, estoy perdido. Pero cuando me mira el Señor a mí,
dice, eres santo, eres salvo, eres mi especial tesoro, eres mi hijo. Y uno mira para atrás, ¿a quién le estás hablando, Señor? Estoy viendo lo que hizo mi hijo por vos. Él nos ve y ve a Cristo. Entonces, cuando Él ve a Cristo, Él dice, la ley está cumplida. La ley está cumplida. Porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. No sin Él, en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Si el Señor, el Padre, quisiera mirar atrás, diría, cuántos puntos de la ley ha fallado. Pero lo mira a Cristo y dice, está todo cumplido. Y nosotros lo miramos al Padre y le decimos, ahí está. Hay que pagar el precio, Él lo pagó. Ahí está. ¿Y cuánto le agrada al Señor que nosotros valoremos el sacrificio de Cristo? Por eso dice que Jesús, siendo perfecto, Él clamó al Padre y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo no vamos a ir nosotros con temor reverente? No con miedo, confianza. Confianza con el Señor, pero temor reverente. Escuchaba en estos días un pastor español, un pastor gitano, no es Manuel Sierra, es otro pastor. Y él siempre dice esto, no convirtamos lo santo en profano. No porque el rey nos visite todos los días deja de ser el rey. No porque el rey nos dé confianza deja de ser el rey. Entonces yo puedo entrar alegremente delante del trono del rey, pero con absoluto respeto. ¿Cómo entró otro libro maravilloso que se los recomiendo, el libro de Esther? Otro libro que habla de redención, el Espíritu Santo ahí le va a hablar, y en español usted no va a encontrar el nombre de Dios en ningún lado, pero está escondido el nombre de Dios en Esther. Es enigmático ese libro. El otro día le hablaba del libro de Ruth. Mire, 2 libros que tienen nombre de mujer en un contexto tan machista como era en el Medio Oriente en aquellos tiempos, y sigue siendo todavía como el Señor rompía todos los esquemas, ¿no? El libro de Esther, cuando se tiene que presentar delante del rey Asuero para interceder por su pueblo que está a punto de ser aniquilado, y ella entra humilde, temerosa porque no se podía presentar sin permiso. Así sea la madre del rey, tenía que pedir audiencia. Y Esther se presenta jugada, sin permiso. Pero había una señal. Si el rey extendía el cetro sobre esa persona, su vida no iba a ser quitada. Era perdonada, era escuchada por el rey. Eso es un dibujo de la gracia. Cómo entra Esther humillada, pero el rey se para. Y hay una película que me encanta, cómo lo representa. Todos los cortesanos, la guardia real, Esther va entrando hacia el trono y empiezan a desenfundar su espada para matarla. Y cuando ven que el rey extiende el cetro, tienen que guardar la espada y quedarse en el molde. Es la forma de presentarnos con temor reverente. Pero hay una diferencia con Esther. Ya no entro con miedo, porque sé que el cetro ya está extendido. Ya fue extendido. Ya sé que el cetro está extendido. Ya sé cómo reaccionó el rey y cómo me está esperando. Ya me dijo, me mandó el mensaje y dijo, vení confiadamente al trono de la gracia. Vengan todos para hallar el oportuno socorro. El que no ama al Señor, el que cree que Dios es un tirano, el que cree que seguir y servir a Cristo es un esfuerzo y es pesado, no conoce al Señor. No lo conoce. No lo conoce. Cuanto más te acercás, más ves el corazón del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de Cristo, pero el Padre
El Padre fue el que lo mandó a morir por nosotros. El Padre fue el que en la eternidad, antes que exista el mundo, ya lo inmoló a su Hijo. Ya sabía todo lo que iba a pasar. Podría haber dicho, no creo nada al hombre, si sé lo que va a hacer. No, creó igual. Eso es amor. Eso es amor. Yo siempre digo, Dios no tiene amor. Dios es amor. Hay una contradicción tan grande cuando una persona dice, yo creo en el amor, pero no creo en Dios. Ponte de acuerdo. Él es amor. El que cree que el amor existe, tiene que creer indefectiblemente en Dios. Él es amor. Estamos hablando tan bonito de la gracia y estamos estudiando la ley. Es que la ley no queda otra. Miramos el espejo y ya vamos a ver al jabón de lavadores. Tenemos que hablar de la ley, tenemos que hablar de Cristo. No queda otra. Nos lleva a Cristo. Él cumplió la ley, el Padre da por cumplida la ley en nosotros. Nos mira acá tanto, fallaste en este punto, pero mi hijo te lo pagó. El buen samaritano, el que era despreciado, el que nadie lo quería, el único que se hizo cargo. No fue ni la ley ni la religión, no fue el levita y no fue el sacerdote, fue el samaritano. Y que nos entregó a nosotros al cuidado del Espíritu Santo, el mesonero. Y cuidado, dijo, 2 días, 2 denarios era el salario de 2 días. Cuídamelo hasta que yo venga. Y si algo gasta de más, si algo gastás de más por él, cuando vuelva yo lo pago. El Señor murió por los sacrificios, por los pecados pasados, los presentes y los futuros. Nos vamos a equivocar seguro, mañana, pasado, tarde o temprano, en algo, que no sean cosas graves, ¿no? Pero en algo nos equivocamos todos los días. El Señor ya lo sabía, ya lo pagó. Dice, yo ya dejé pagado. Y si excedes un poco, hasta esa gracia te extiendo que cuando vuelva, pago lo que falta. No fue el herido. Al herido lo habían robado. No tenía con qué pagar. El pecado a nosotros nos dejó tirados, heridos y nos robó la capacidad de acercarnos a Dios. Mirábamos en nuestro bolsillo, no tengo nada, Señor, con qué pagarte. No importa. Pagaron por vos. Pagaron por vos. ¿Cómo no glorificar al Señor, no? Romanos 8:7, ya vamos terminando. Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos a ver que de ninguna manera nosotros podíamos cumplir con nuestras fuerzas, por eso no está basado en religión esto, no está basado en dogmas, está basado en el poder de Dios, en el poder transformador de su Espíritu Santo, en el poder purificador de su sangre, en la gracia de Cristo. Romanos 8:7 dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo, ni tampoco puede, dice la versión 60. No puede y no quiere. No quiere y no puede. Porque cuando en tu espíritu, Pablo hablaba de esta lucha, querés obedecer a Dios y tu naturaleza humana quiere ir para otro lado. Pero el que está en la carne va a ir para el lado que la carne lo lleva. El que está en el espíritu, por más que la carne lo tire para acá, va a decir, no señora, venga para acá, lo llevo a Dios. Llevando cautivo todo pensamiento delante del Señor. Amén, que el Espíritu Santo gobierne nuestras mentes. Por eso cuando vino en Pentecostés, vino sobre sus cabezas. Donde está la computadora que gobierna todo nuestro ser. Dios tiene que transformar nuestra cabeza. La renovación del entendimiento, el gobierno de los sentidos, está acá. Que el Espíritu Santo venga sobre nuestras cabezas y cambie todo nuestro ser, transforme todo nuestro ser, que podamos realmente reflejar el fruto del Espíritu. Que sea como allí en el Sinaí, que con el fuego se grabó la ley de Dios en nuestros corazones. Ya no en tablas, ya no en piedras, ya no en tablillas de cerámica, ya no en papiros ni en pergaminos, en nuestros corazones. Y cuando el Espíritu Santo graba la ley de Dios en nuestros corazones, no me tienen que convencer de nada.
La convicción viene por el Espíritu. Gloria al Señor. Y por último, capítulo 7, versículo 4 de Romanos, dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo glorificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Es la forma de dar fruto. No es el esfuerzo de la ley, sino que es el amor de Cristo que hace que pueda obedecerle sin pesar. El que nos ha invitado a su mesa es nuestro amigo. Y vamos contentos. ¿Qué tengo que llevar? Nada, está todo puesto. Lo único que te pido es que, preste atención, Apocalipsis 19. Lo único que te pido es que vengas limpio. Yo puse todo, la mesa está lista, los manjares están. No hace falta que traigas nada. Pero una gaseosa, no, la estarías arruinando. Lo que yo puse es suficiente, solo ven y limpio. Vestiduras de lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. No son las obras que me salvan, pero el fruto de esa gracia hace que ande limpio. Señor, entonces, danos un baño completo, dijo Pedro. No, solo los pies. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. ¿Por qué dice los pies? Porque nuestro corazón y nuestra mente está con el Señor, pero nuestros pies todavía pisan tierra. Y es lo que se ensucia. Contacto con el mundo. No te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mundo. Oró Jesús por nosotros. Ayúdanos, Señor. Y esto nos introduce en la gracia. El otro miércoles, aunque hemos hablado mucho de la gracia, gloria a Dios, vamos a entrar en esta dispensación que comenzó ese fatídico día para Jesús, ese glorioso día para nosotros. Los invito a estar de pie. Bendito Señor. Maravilloso Jesús. Hoy cuando vaya a su casa, vaya meditando todo esto, rumiando esta palabra, revisando sus apuntes. En un momento usted abre la Biblia, vuelve y el Espíritu Santo le va a seguir hablando. Él es el Maestro. Él es nuestro Maestro. Vamos a agradecerle al Señor por poder estar aquí, por aceptarnos en su morada, aceptarnos en su casa. Señor, aquí estamos. A pesar de situaciones, luchas, pruebas que nos tocan enfrentar, pero gozosos en ti, Señor. Porque el motivo de nuestro gozo no son las circunstancias de esta vida. El motivo de nuestro gozo eres tú. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, yo te pido que gobierne cada mente y cada corazón, aún en los momentos difíciles. Que en los momentos tristes, en los desafíos de la vida, podamos levantar la mirada y ver la cruz. Como cuando el pueblo de Israel eran picados por las serpientes venenosas, pero si levantaban la mirada y veían aquella serpiente de bronce levantada en el desierto, una mirada con fe los salvaba. Picados por serpientes, salvados por una serpiente de bronce. Esto nos trae una figura de la cruz. Afectados por la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero con tu muerte tú venciste la muerte. Glorioso Jesús. ¿Qué haríamos aquí sin ti, Señor? No podríamos estar. No podríamos ahora hablar contigo, presentarnos delante de tu presencia. No nos escucharías. Padre bendito, verías todas nuestras imperfecciones, que son muchas, seguramente más que las virtudes. Pero yo entiendo, Señor, y entendemos aquí con tu pueblo que no nos estás mirando a nosotros. Estás mirando a Cristo en nosotros. Estamos detrás del Maestro.
el que nos abrió el camino. Por eso hoy nos acercamos con oración a hablar, a charlar contigo, a decirte gracias, gracias, gracias. Gracias por tu sangre que fue derramada. Gracias porque venciste a la muerte al tercer día. Gracias porque nos diste vida juntamente contigo, Jesús. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestros ojos y poder ver que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Maestro, pero también nuestro amigo, confidente. Gracias por poder acercarnos a ti. Esto que estamos haciendo ahora, que es orar, sería imposible sin la gracia. Ya no es un sumo sacerdote una vez al año. Cualquier día, en cualquier momento, todos nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cuántas veces, Señor, y por eso te queremos agradecer, hemos hallado el oportuno socorro? Mentiríamos si dijéramos que tú llegaste tarde alguna vez o que nos rechazaste. Hemos hallado oportuno socorro y el que hoy lo necesite lo podrá encontrar en ti, Señor. Gracias. No soy digno, no somos dignos, pero tu gracia nos dignifica. Tu gracia nos dignifica. Te adora mi alma, Señor. Cuán hermoso es el nombre de Jesucristo. No hay otras alternativas. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gracias, Señor, por enviar la ley a tu pueblo, porque la ley nos hizo ver que estábamos en falta contigo. Y esa ley nos hizo correr al medio de salvación y solución. Esa ley que nos mostró que estábamos sucios, nos hizo correr al jabón de lavadores que es Cristo. Gracias, Señor, porque cada etapa de la humanidad tú la ideaste de manera perfecta. Tú no fallaste en ningún momento, fue el hombre el que falló. Como dice tu palabra, tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto. De tu pueblo es la mancha. Pero aún así nos limpiaste. Te hiciste maldición para que nosotros fuéramos benditos. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no glorificarte? Por eso juntos esta noche te damos la gloria. Juntos esta noche descansamos en ti, dejamos toda carga a tus pies y queremos tener esta libertad de darte gloria y honra, de exaltarte, de expresar lo que hay en nuestros corazones. Aleluya, aleluya, bendito, exaltado y glorificado sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Él, el merecedor de toda la gloria y la honra. El merecedor de toda la gloria y la honra. Bendito, bendito, bendito. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en ti. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Tú mereces toda la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.